Que la paz del Señor bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy quiero compartir algunos principios bíblicos y también a la vez mostrarle una perspectiva diferente con respecto al Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, debemos ir mirando, observando no solamente los pasos de Jesús, sino también el transcurso a través de la historia en el libro de los Hechos y todas las cartas paulinas, en lo que muestra, en este caso, la Escritura con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Antes de poder comenzar, quiero saludar a todos los hermanos que en este tiempo he tenido la bendición de saludar y de conocer, nuevos hermanos, nuevos amigos en el Señor. Eh, Sabemos que estamos en un tiempo difícil, complejo, no solamente bíblica y escrituralmente, sino también en el mundo. Muchos incendios, muchas muertes, muchos decesos de bebés, de jóvenes, de adultos, de ancianos, ya sea por enfermedades, por accidente, lo que sea. Desde acá quiero mandar un cariñoso saludo hacia Coquimbo, al hermano Andrés. Muchas bendiciones para usted y su familia. Fue un placer, un gusto poder compartir una tarde muy grata, amena en el Señor. Y espero que la paz de Dios pueda bendecir su hogar, su vida, su trabajo y su ministerio. Y así también a todos los hermanos y amigos que a través del tiempo hemos podido ir conociendo y espero que este material le pueda servir de mucha bendición. Quiero compartir el día de hoy eh, cuatro formas de cómo poder ver el Nuevo Testamento para poder armar nuestras predicaciones y poder entender mejor el Nuevo Testamento, pueda usted tener claro estos cuatro principios, estas cuatro formas fundamentales que yo le he llamado para poder comprender mejor la Escritura. Y vamos a ir al texto que nos va a mostrar, ¿cierto?, estas cuatro formas de poder analizar y ver y entender, en este caso, el Nuevo Testamento. Las primeras cuatro fuentes que vamos a ver tienen relación netamente con nuestro Señor Jesucristo. Y la primera fuente que vamos a ver acá tiene relación con el reino de los cielos. La Biblia dice en Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por lo tanto, acá vemos ya en el libro de Marcos cómo el tema central de Jesucristo, cuando él comienza su ministerio a trabajar, ¿cierto? Predicando la palabra en Galilea, en Jerusalén, etcétera, dice la Escritura que él vino predicando el evangelio del reino. Todo el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas Paulinas, Hechos, Apocalipsis, tiene relación con el reino de los cielos y hoy vamos a ver, ¿cierto?, cómo entender esto, el reino de los cielos. Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tan importante es el tema del reino de los cielos para que usted lo analice, lo vea, lo entienda, lo estudie, porque fue el tema central de Jesucristo. Jesucristo vino predicando el reino de Dios. En el libro de Marcos, en el libro de Mateos aparece el reino de los cielos, en el libro de Lucas. Tanto el reino de los cielos como el reino de Dios es lo mismo. Así que acá vemos, ¿cierto?, de que él predicó en esos 3 años y medio el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Sabemos nosotros que evangelio son buenas noticias, pero el reino es un material completamente desconocido. El reino de los cielos, en el cual Jesús puso mucho énfasis para que nosotros lo aprendiéramos, lo estudiáramos. Él dice que el reino de los cielos es semejante a un sembrador que fue a sembrar su campo. El reino de los cielos es semejante a una semilla. El reino de los cielos es como 10 vírgenes. El reino de los cielos tiene mucha implicancia. Por lo tanto, debemos nosotros saber y entender lo que significa el reino de los cielos. Tan importante fue que Jesús lo predicó en todo su ministerio terrenal y después que muere y resucita, sigue predicando del mismo reino de los cielos. La palabra reino de los cielos
Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el que se acercó fue un hombre, Jesucristo, que fue a bautizarse las aguas. Por lo tanto, el auto basileia, que significa Cristo encarnado, el Dios encarnado, es decir, Cristo es la corporificación del reino. El reino de los cielos es Cristo. La corporificación del reino en un hombre, en un ser, en Jesús, es la autobasileia. Por lo tanto, Basileia es reino y auto es Cristo. Es el envase, el depositorio en donde está toda la plenitud y la deidad de Dios encapsulada en un hombre, ¿cierto? Jesús de Nazaret. Por lo tanto, el reino de Dios no es un lugar en donde usted va, no es un lugar más allá ni la nueva Jerusalén que descenderá, sino que el reino de los cielos es un ámbito espiritual en donde usted accede, donde usted puede entrar a través de Jesucristo y juntamente a través del nuevo nacimiento, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, vemos que Jesús en su vida terrenal predicó el Evangelio del Reino y una vez que muere y resucita, sigue predicando el mismo mensaje. Vamos a ver qué dice la Escritura en Hechos 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Los apóstoles de Jesús, Felipe, también predicaba del reino de los cielos. Ellos tenían un entendimiento claro y completo del reino de los cielos que usted y yo desconocemos. Esa es nuestra tarea, este año 2023, poder entender lo que significa el reino de los cielos, lo que implica su amplia atmósfera, lo que significa el reino. Si hay un reino, hay un rey, y ese rey es Cristo. Si hay un reino, hay leyes y normas que dirigen este reino. Por eso la Escritura dice que nosotros, ¿cierto?, tenemos el espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Este reino inconmovible, eterno de Cristo, que es el reino de los cielos, tiene leyes de reino, tiene normas de reino, tiene un rey, tiene un ámbito en el cual este rey se manifiesta y se establece. Por eso es necesario comprenderlo y entenderlo. Hechos 19:8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo también habló del reino. Todo su mensaje estaba relacionado con el reino de los cielos, con la manifestación de este reino. Hechos 28:30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el evangelio del reino y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces vemos acá cómo Jesús predica el reino de los cielos, Felipe y Pablo, ¿cierto? También predica el reino de los cielos, y nuestro deber como hombres y mujeres de Dios es predicar el evangelio del reino de los cielos. Pero si lo desconocemos, no tenemos mensaje. Vamos a seguir, ¿cierto? Hablando de la samaritana, de las 10 vírgenes, vamos a seguir contando algunas parábolas, pero no vamos a entregar un material fundamental, un material rico en conocimiento si no tenemos el conocimiento de lo que significa el reino de los cielos. Por lo tanto, nuestro deber como hombres y mujeres de Dios es entender y conocer los ámbitos del reino, el caminar del reino, el gobierno del reino y todo lo que en este reino, ¿cierto?, hay para usted y para mí, que, como le vuelvo a repetir, no tiene que ver con un más allá, sino que el reino de los cielos es un ámbito espiritual. La Biblia dice que Él nos trasladó de las potestades de las tinieblas, es decir, del mundo, del diablo, y nos introdujo al reino del amado Hijo de Dios. Pero usted sigue en la tierra. Significa que el cambio de reino está aquí, dentro de usted y dentro de mí, cuando nacimos de nuevo como hijos de Dios. Y esto nos da pie para poder entender la segunda forma de poder comprender el Nuevo Testamento, que tiene relación con el nuevo nacimiento. Juan 3:1, vemos nosotros la historia de Jesús y Nicodemo. Y acá usted puede conocerla muy bien la historia, pero quiero resaltar algunos puntos. Y dice el verso 2,
Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y aquí es el primer punto que yo quiero eh, aclarar y afirmar para su vida. Nadie puede ver el reino si no nace de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, lo vamos a ver en los textos bíblicos, tiene que ver con un estado de vida diferente, no un hombre o una mujer mejorado, no, un nuevo estado. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y más abajo en el verso 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no puedes ver y no puede entrar si no nace de nuevo. ¿Y cómo uno nace? De agua y del Espíritu. Ese agua no es el bautismo, es la palabra de Dios. Y el Espíritu tiene que ver con el Espíritu Santo. Para que tú puedas entrar en este reino, para que tú puedas nacer de nuevo, tú tienes que nacer de la palabra, que es la semilla, la palabra es la semilla incorruptible, la palabra que es la semilla, ¿cierto? Y tú como tierra tienes que dar un buen fruto, ¿cierto? Y el Espíritu, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo de Dios, el cual nos convence de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo nos sella con su presencia, el Espíritu Santo nos da las arras, el Espíritu Santo nos da el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, usted nunca va a poder nacer de nuevo si no nace de la palabra, que es la semilla. Por eso Jesús habló mucho con respecto a la semilla, al sembrador, que si la semilla no muere, si la semilla cae en tres, cuatro tipos de terreno, etcétera. La semilla, que es la palabra, es muy importante porque es el medio el cual Dios usa para que usted pueda nacer de nuevo. Ahora vamos a ver si realmente usted y yo somos nacidos de nuevo, que es un punto muy importante a considerar. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, aquel que ha nacido de nuevo no nace de una simiente corruptible. Usted nació corrupto en este mundo. Somos descendientes de Adán y Eva, pecadores por naturaleza, de naturaleza pecaminosa. Pero el nuevo nacimiento tiene que ver con el engendramiento. La simiente tiene que ver con la palabra etimológicamente de simiente, tiene que ver con semen, con nacimiento, con semilla. Ya recordemos nosotros que los varones engendran vida en una mujer y la mujer concibe la vida que está depositada en esa semilla. Por lo tanto, el ser nacido de nuevo tiene que ver con algo incorruptible dentro de su cuerpo corrupto. Primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, es decir, nosotros fuimos engendrados, no nacidos de carne ni de sangre, sino engendrados en el Espíritu, ama también al que ha sido engendrado por él. Y el engendramiento tiene que ver con la semilla de la palabra a través del Espíritu, que no tiene que ver eh, con el nacimiento humano de mamá y de papá, sino el engendramiento, el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, tiene que ver con un nacimiento nuevo, engendrado, en este caso, de la palabra y del Espíritu de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree que es hijo de Dios o hija del Señor, usted entonces tiene que tener el poder inherente dentro suyo, como nuevo nacido, en poder vencer al mundo. El mundo no puede ser aquel que gobierne su vida, aquel que pueda, cierto, influenciar o tener más fuerza en su vida, sino que es Dios a través de su Espíritu. Mira qué maravilloso. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver nosotros de que si realmente hemos sido engendrados y nacidos de nuevo,
que es lo más práctico, porque nadie puede entrar en este reino, nadie puede ver cara a cara al Señor, nadie puede estar ministrando en el altar si no ha nacido de nuevo, si no es una nueva criatura. Y en este nuevo nacimiento hay un nuevo hablar, un nuevo caminar, un nuevo vestido. Hay armas nuevas que dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios para destrucción de fortalezas. Así que, ojo con eso. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, si usted y yo hemos nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, cuando nosotros entendemos de que somos nacidos de nuevo y engendrados por el Espíritu, no andamos preocupados de que el diablo me hizo esto, de que el diablo pone una trampa, que yo voy a arrebatarle esto al diablo. No, usted no tiene nada que ver con el diablo, porque Dios a los suyos los guarda y los protege, los cubre. El que habita bajo el abrigo de Dios morará bajo la sombra de aquel omnipotente, Dios todopoderoso. Por lo tanto, no tenga usted temor, sino que usted sea valiente, apropiese de las promesas como hijo, de la herencia que Dios le dio. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Cómo usted va a recibir una herencia si usted no entiende todavía lo que ha recibido? La Biblia dice que nosotros somos herederos, pero ¿herederos de qué? Si no conocemos la herencia, no podemos reclamarla. Si no conocemos la herencia, lo que Dios nos dio, no podemos nosotros estar, ¿cierto?, activando lo que el Señor ha hecho por nosotros. La Biblia dice de que Él nos dio poder, Él nos dio todo poder, Él nos dio toda autoridad, Él nos dio toda la fe, Él nos dio todo el amor, Él nos dio toda la salud. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado como herencia, debemos conocerlo para no estar pidiendo las cosas que Él ya nos dio, que por herencia nos corresponden. Por eso es necesario saber qué es la herencia que Dios nos ha dado como hijos de Dios nacidos de nuevo. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Ir aún más allá, estar en un tercer cielo. La vida eterna es que conozcan a Jesús, es que conozcan a Dios, porque esa es la vida eterna, que conozcan a quien tú has enviado, a Jesucristo nuestro Salvador. Él es la vida eterna, Él es la semilla, Él es el agua de la roca. Él es el todo y en todo en nosotros. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios le permanece a él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted todavía está luchando con algunas trancas, algunas dificultades, es porque a lo mejor tenemos que ver qué tan nacido de nuevo en Dios estamos o qué todavía de la vieja naturaleza aún nos queda esa naturaleza adánica que fue muerta y crucificada en la cruz del Calvario. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo tú puedes ser trasladado de las tinieblas donde tú estabas al reino del amado Hijo de Dios a través del nuevo nacimiento? Usted no puede estar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y eso tiene que ver con salvación. Y eso tiene que ver con la regeneración, con el nuevo hombre. Mire qué importante. Vamos a ver la tercera forma de poder ver el Nuevo Testamento. Primero hablamos de el reino de los cielos, entenderlo, comprenderlo, estudiarlo. Segundo, hablamos, ¿cierto?, sobre el nuevo nacimiento, que es muy importante. La Biblia habla del nuevo nacimiento en todas las cartas paulinas. Y ahora vamos a ver la gracia de Dios. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Juan 1:14. ¿Cuál es la gracia de Dios que se ha manifestado para todos los hombres? Usted sabe que la palabra gracia es charis en griego, que significa don inmerecido. La gracia es un don, la gracia es un regalo, la salvación es un regalo dada por Dios para aquellos que son herederos de las promesas y que conocen las promesas que el Señor a nosotros nos ha dado. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? La gracia de Dios. ¿Quién es Cristo? Es la gracia. Cristo es la gracia. Él entrega su vida por gracia. Él dice, yo entrego mi vida voluntariamente. Nadie me la quita. Yo la entrego por gracia, por regalo, para que todos aquellos puedan ser beneficiarios de lo que esta gracia entregó a la humanidad. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es el reino, Cristo es el nuevo nacimiento y Cristo es la gracia. Romanos 6:15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, la gracia es Cristo. Más claro, no puede ser. Vamos a ver la cuarta forma de poder ver el Nuevo Testamento, o cuatro pilares que sostienen el Nuevo Testamento, tiene que ver con el nuevo pacto. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y este es un texto que muchas veces se ha mal usado con respecto a que la mucha letra mata, por lo tanto no debemos estudiar porque mucha letra mata nuestro espíritu. No, esto no está diciendo la Escritura. La Biblia está haciendo una comparación del antiguo pacto y del nuevo pacto. Por eso somos ministros competentes de un nuevo pacto, no del pacto de la piedra, del mandamiento de Moisés, arónico, de la antigua dispensación, sino estamos en un nuevo pacto dado de la gracia, dado de Jesucristo, un espíritu donde la palabra está escrita en nuestros corazones. Por eso dice el texto de que esta nuevo pacto tiene que ver con el espíritu, no con la letra que mataba a los antiguos al no obedecer, sino un espíritu que da vida y que vivifica. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Hebreo 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por lo tanto, hay una diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con Melquisedec, tiene que ver con la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Este nuevo pacto tiene que ver con ministros competentes para este nuevo pacto. Así que hay mucho que estudiar, mucho que poder armar, y de esta forma usted puede ir comprendiendo mucho mejor el Nuevo Testamento. Cuatro formas, cuatro pilares, cuatro enfoques que usted tiene que tomar al leer las cartas paulinas y al leer los evangelios. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, en este nuevo pacto hay una herencia. Y aquellos, ¿cierto?, que reciben esta herencia son aquellos que han creído en Jesucristo, y la Biblia dice de que para que una herencia pueda ser cobrada tiene que morir el testador. Jesucristo murió y Él resucitó para verificar y para poder comprobar que los hijos reciban la herencia que Él dejó establecida en la cruz del Calvario. Vamos a ir viendo cómo es importante este pensamiento, porque dice Hebreos 9:16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Es decir, era necesario que Jesucristo muriera para que nosotros pudiéramos recibir este testamento. Por algo está hablando de un término legal. Este es un término legal, de herencia, de testamento. Y acá dice el verso más arriba, el que acabamos de leer, en el verso 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban
la promesa de la herencia eterna. Es decir, Cristo resucita para afirmar, para poder demostrar, para poder ver que los herederos reciban la herencia eterna. Y esta herencia eterna no tiene que ver con salvación. Si usted cree que la herencia eterna es una salvación, es algo mucho más grande. La salvación es solamente el comienzo de esta herencia. Es por eso que es necesario que nosotros entendamos y conozcamos lo que tiene relación con la muerte y el sacrificio de Cristo. No solamente Él muere para salvarnos, sino que aquí hay un tema de reino, hay un tema de gracia, hay un tema de un nuevo pacto, hay un tema de herencias, hay tema de regalos, de méritos, de muchas cosas que Cristo hizo en la cruz. Por eso que antes de la cruz vemos a un Jesús de Nazaret, pero después de la cruz vemos a un Cristo glorificado, entronizado como rey, no como un simple cordero que fue muerto en un madero como el Jesús de los evangelios. La iglesia de Cristo, el verdadero evangelio, comienza después de la cruz. Después de la cruz aparece la iglesia y Cristo como cabeza. Después de la cruz aparece el nuevo nacimiento. Después de la cruz aparece el nuevo pacto. Después de la cruz aparece, ¿cierto? Los dones, los talentos, los miembros del cuerpo. Todo aparece después de la cruz, no antes. Por eso que es necesario que tengamos un conocimiento claro de lo que tiene relación con el Nuevo Testamento, con el sacrificio expiatorio de Cristo y con la herencia asignada y recibida para cada uno de nosotros. Espero que estos 4 puntos, estas 4 formas, estos 4 pilares puedan ser de interés para que usted pueda comprender el Nuevo Testamento, estudiarlo, analizarlo y pueda armar sus sermones mirando estas 4 formas. Si va a predicar, repose en el nuevo pacto, repose en la gracia de Dios, repose en el nuevo nacimiento y en el reino de los cielos, que es la forma correcta de poder predicar el Nuevo Testamento. Así que espero que realmente esta enseñanza pueda servir a la prédica, a la formación, a la estructura del sermón que usted quiera compartir para que pueda edificar la iglesia, sus hermanos y a todos aquellos que tengan la bendición de escuchar la exposición de su palabra. Desde aquí me despido hasta el próximo video para seguir compartiendo más herramientas y elementos para poder predicar, armar sus sermones y pueda comprender mucho mejor la escritura, que es mi anhelo y mi deseo en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.